Ah, dale, profe. Chévere. Buenos días, tengan todos ustedes. Excelente viernes, bendecido, bendecida jornada. Hoy pues tenemos este pequeño encuentro de carácter sincrónico con con esta unidad número 1, el tema número 3 y 4. Venía conversando con Leandro y de la misma manera lo hice con Roxana, la posibilidad de hacer este encuentro de carácter sincrónico, porque es indispensable que nosotros tengamos por lo menos un primer encuentro de esta forma. Sin embargo, por los problemas de conectividad, la falta de servicio eléctrico en algunos sectores, pues nos ha exigido que nosotros dispongamos de otras herramientas. Y la herramienta que vamos a emplear es el video grabado para que ustedes puedan, cuando sea oportuno, descargar el mismo y de la misma manera ustedes puedan escuchar el video cuantas veces ustedes quieran. ¿Cómo vamos a hacer este desarrollo de la asignatura? Bueno, lo vamos a hacer a través de ese video y vamos a evaluar por lo menos la primera unidad temática a través de unas 2 preguntas muy sencillas para ustedes que van a ser profesionales en la administración de empresas y lo vamos a hacer muy sencillo. ¿Ok? Así que no se preocupen. Como son apenas 6 personas, pues obviamente no vamos a realizar actividades grupales, solamente vamos a hacer actividades individuales. Y con el favor de Dios vamos a poder lograr la meta que ustedes se establecieron para esta asignatura, que es la aprobación de la misma y por si fuera poco, el aprendizaje del contenido. Y como ya nosotros empezamos a enviarles los videos esta semana, nosotros hicimos lo propio con el video del tema número 1 que refiere a la hacienda pública y el tema número 2 que refiere a la actividad financiera del Estado. Hoy vamos a continuar esta unidad temática con el tema de los gastos públicos y los ingresos públicos, que en todo viene a compilar ese, esa actividad financiera del Estado. Para ello, vamos a iniciar ya el contenido programático que nosotros hemos dispuesto. Lo primero que tenemos que señalar es que en clase pasada decíamos que la hacienda pública iba a estar conformada tanto por los activos como por los pasivos que tiene el Estado para cubrir lo que nosotros denominamos las necesidades del colectivo, porque recordemos que el Estado en principio ha dispuesto cubrir para todos y cada uno de los ciudadanos las necesidades de carácter público y por ello es indispensable que él tenga recursos para poder cubrir los gastos y dar una prestación de servicios. Por eso es que el día de hoy nosotros vamos a hacer referencia tanto a los ingresos públicos como los gastos públicos. Y en función de esto vamos a determinar qué es un gasto público. El gasto público básicamente es lo que va a permitir legitimar materialmente la necesidad pública, porque recordemos que la necesidad pública es la que tienen todos y cada uno de los ciudadanos de un determinado país y que el Estado como tal ha dispuesto que va a cubrirla, porque ese es el papel que tiene él para poder lograr básicamente los fines. ¿Cuáles son los fines? Seguridad, bien común y justicia. Y en el video pasado nosotros vimos cuáles eran las necesidades públicas, colectivas, absolutas que van a, o deben ser cubiertas por el Estado. Y por eso es que el gasto público, pues, es lo que va a legitimar materialmente esa necesidad pública. Y eso más o menos lo hablábamos cuando referíamos que Villegas decía que para que se pueda dar ese andamiaje de la actividad financiera era necesario la existencia de una necesidad de carácter colectivo, es decir,
una necesidad pública absoluta, de la misma forma que esa necesidad fuera intensa, porque si era una necesidad que surgió un día y ese mismo día se acabó, pues obviamente no es indispensable que se tome en consideración esa necesidad y que sea posible que se pueda, en todo caso, dar la satisfacción a esa necesidad, pero por medio de elementos materiales. Y en función de eso, allí radica la importancia del gasto público. El gasto público tiene algunas características o particularidades. La primera de ellas es que el gasto público inexorablemente es una erogación del dinero. ¿Quién la hace? La hace el Estado. Y por ello requiere obtener cantidades de dinero para poder hacer los pagos respectivos y cubrir esa necesidad pública. Obviamente surge en virtud de una ley, porque eso lo señalábamos en el video anterior. Surge en virtud de una ley y en el caso de Venezuela está dispuesto dentro de la ley del presupuesto nacional. Y si allí no está, debe estar dispuesto en la ley del endeudamiento público o en su defecto en las leyes que crean esos créditos fiscales. Y por si fuera poco, cumple un fin y el fin básicamente es dar la cobertura de las necesidades públicas que tiene todos y cada uno de los individuos que habitan dentro del territorio nacional. Y por si fuera poco, la va a ejecutar un sujeto. ¿Y quién es ese sujeto? El sujeto no es otro que el Estado. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir señalando. Luego tenemos la clasificación del gasto público y a razón de eso yo les presento una clasificación bien sencilla. La primera de ellas obedece a un criterio de carácter administrativo y esta clasificación dispone que el gasto público se va a clasificar según los órganos del Estado. Recordemos que hablamos de órganos del Estado, todos aquellos que van a integrar básicamente a los poderes públicos, tanto de carácter horizontal como de carácter vertical. Y es indispensable considerar que en cada uno de esos poderes vamos a tener indispensablemente una serie de instituciones o de organizaciones que van a darle la razón y ser de esos entes. Y también lo vamos a tener de forma decreciente a nivel nacional, estatal y municipal. Por eso es que se dice que el gasto público es indispensable dentro de la esfera de los entes del Estado. Luego tenemos el criterio económico y ese criterio económico hace referencia fundamentalmente a los gastos de funcionamiento. Y el primero de ellos es el gasto de consumo. Y el gasto de consumo es indispensable para los órganos del Estado, puesto que generalmente cuando el Estado realiza alguna actividad a través de sus órganos, pues él va a generar un gasto que tiene que cancelar. Por ejemplo, cuando contrata a funcionarios públicos para una determinada tarea, allí se genera un gasto de consumo. De la misma manera, cuando se compra material de oficina, ahí se genera un gasto de consumo. Por ejemplo, papelería. Cuando hablamos de papelería podemos decir, en el caso de la municipalidad, cuando nos emite el recibo de pago de algún tributo de carácter municipal, allí él está haciendo un gasto de consumo. Luego tenemos la retribución de servicios y este gasto público, producto de la retribución de servicios, obedece de manera puntual a lo que nosotros conocemos como la prestación del servicio y ahí sería el ejemplo típico, el pago de los salarios a los funcionarios públicos, es decir, la nómina del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el educador, el maestro, el profesor presta un servicio que va a cubrir una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La educación. Y luego tenemos los gastos de inversión y estos van a ser subclasificados de la siguiente manera. Los pagos en la adquisición de bienes de producción. Imaginemos que el Estado en cualquier momento compra una maquinaria y en ese caso él está haciendo una inversión
Imaginemos que esa maquinaria sea para el asfaltado de una vía. En todo caso, eso le va a generar al Estado una adquisición de un bien que le va a permitir, en todo caso, realizar una actividad propia y consecuencialmente ese bien es de producción. Luego tenemos inversión en obra pública. La inversión en obra pública es otro gasto que va a acrecentar las actividades y por supuesto el desembolso o las erogaciones que realiza el Estado. Y esa inversión en obra pública pudiese ser, por ejemplo, el caso del asfaltado de una determinada vía o la ampliación vial de una carretera a una autopista. Y, por supuesto, tenemos dentro de esos gastos de inversión los destinados a industrias claves. Las industrias claves del Estado pudiese ser PDVSA, Alcasa, entre otras industrias. Luego, dentro de ese mismo criterio económico, vamos a tener los gastos de servicio, de los cuales ya hicimos referencia. El gasto de servicio es aquel que el Estado va a cancelar producto de la obtención de la prestación de un servicio. El ejemplo típico es el caso de el pago de las remuneraciones a los trabajadores de la administración pública. Y luego tenemos dentro de ese mismo criterio económico los gastos de transferencia que se realizan básicamente en el momento en el cual el Estado va a cubrir una necesidad. Y básicamente tenemos como ejemplo el caso de aquellos gastos que realiza el Estado cuando hay el grupo de pensionados, de jubilados o cuando hay una catástrofe. Entonces, toman dinero de esa hacienda pública que tiene, es decir, de esos ingresos que posee para cubrir esas necesidades. Luego tenemos gastos que son productivos, que son indispensables para la actividad que tiene el Estado, es decir, para cubrir y cumplir los fines propios del Estado, vale decir, la administración de justicia, vale decir, el bien común y la seguridad jurídica. Y también vamos a tener gastos improductivos, que seguramente ustedes los van a ver en estos últimos meses y más aproximándonos a noviembre. Estos gastos improductivos son todos aquellos en los cuales incurre el Estado para obtener un fin. Y los invito a que detallen que durante estos últimos meses van a haber muchos de esos gastos. Y obviamente es producto de que hay una esfera de gasto de campaña preelectoral. Entonces los invito a que tomen en cuenta eso. Y en contrapartida al gasto, pues obviamente vamos a tener también los ingresos. Y los ingresos, recordemos que son todos aquellos recursos que tiene en un momento determinado una persona. Y en el caso de los ingresos o recursos del Estado, la persona indispensable para obtener ese dinerito es el mismo Estado. Y por ello es que el afamado tratadista Valdés Costa señala que el ingreso del Estado va a estar establecido como el que va a permitir cubrir el gasto público y llevar a cabo el intervencionismo del Estado. Es decir, todos esos recursos en dinero o en especies que va a administrar el Estado. Y por tanto es que el decreto de ley orgánica de bien público señala que dentro de esos bienes públicos que tiene el Estado vamos a conseguir todos los que son los bienes muebles, los bienes inmuebles, las acciones, así como los títulos valores, las participaciones en sociedades de dominio público, de dominio privado, que tengan consecuencialmente los órganos del Estado, así como a aquellos bienes que han obtenido producto de alguna liberalidad. Llamamos liberalidad a aquellas donaciones o herencias que en un momento determinado han sido dispuestas para el Estado. O el caso de alguna mercancía que haya sido confiscada producto de que se ha generado algún delito. Por ejemplo, hubo extorsión, secuestro y quedó esos bienes, por ejemplo, carro, y nadie reclamó esos carros. Entonces, eso viene a formar parte de los bienes que posee el Estado.
y como tal se llama bienes públicos. Luego tenemos básicamente el principio de la legalidad de los ingresos públicos y ese principio de la legalidad está dispuesto en nuestra Carta Magna en el artículo 317 de la Constitución, la cual señala lo siguiente: no podrán cobrarse ni impuestos, ni tasas, ni contribuciones, ni tampoco ningún incentivo fiscal si no está dispuesto en la ley. Lo que quiere es señalar que para que el Estado pueda, en todo caso, obtener esos ingresos o recursos de carácter tributario, es indispensable o indeterminable que el Estado tenga eso dispuesto en una ley. Porque él no nos puede decir, deme este bien porque sí. Porque eso sería expropiación. Y la expropiación o confiscación está prohibida dentro de el derecho financiero y consecuencialmente dentro de los principios del derecho tributario. Y luego vamos a conseguir la clasificación de los ingresos públicos que pueden formar parte de los recursos que tiene el Estado. Y dentro de ellos tenemos los recursos ordinarios y los recursos de carácter extraordinario. Cuando hablamos de recursos ordinarios y extraordinarios, tenemos que hacer referencia básicamente a la periodicidad del ingreso. Si nosotros tenemos, en primer momento, un recurso de carácter ordinario, allí estaremos haciendo mención que ese recurso es recurrente, es decir, que el Estado puede contar en cualquier momento con ese recurso. El ejemplo típico es el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque anualmente, en el caso del impuesto sobre la renta, nosotros vamos a percibir, digo nosotros, el Estado va a percibir, en todo caso, esas cantidades de dinero. Y en el caso de los recursos de carácter extraordinario, tenemos que señalar que su periodicidad no es común, es decir, es básicamente una periodicidad un tanto irregular. El ejemplo típico sería que, por ejemplo, Pedro Pérez dé al Estado venezolano la donación de una cantidad de dinero. Entonces, obviamente, eso no ocurre de manera recurrente o muy a menudo. Entonces, en ese caso, nosotros estaríamos en presencia de un recurso de carácter extraordinario. Y cuando hablamos de los ingresos de carácter ordinario, los de carácter derivado, nosotros tenemos que hacer mención básicamente a la coactividad o no del Estado. Cuando nos referimos a los ingresos de carácter originario, nosotros tenemos que señalar que allí no hay coactividad por parte del Estado. Y el ejemplo típico, no sé si ustedes han visto en algunos momentos que hay lo que se denominan esas fulanas ferias de la yaca, la feria del cochino, la feria del pescado, la feria escolar, que en todo caso promociona el mismo Estado a través de las municipalidades de los estados o de los consejos comunales. En esos casos a nosotros no nos obligan o nos constriñen a que tengamos que comprar en esas determinadas ferias. Nosotros podemos o bien ir a un supermercado o a una librería o bien ir a una pescadería para adquirir esos bienes, pero si no, pues lo podemos hacer por medio de esas vías. Allí hay un ingreso, pero no es coactivo por parte del Estado. En tanto que los derivados sí van a estar referidos a todos esos ingresos en donde el Estado nos va a constreñir, nos va a decir, usted tiene que hacer esto. El ejemplo típico es el caso de los impuestos, porque yo creo que ninguno de nosotros es llamado por el Estado a tomarnos un café para señalarnos si queremos pagar o no queremos pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque si nosotros obtenemos una cantidad de enriquecimiento neto durante un ejercicio fiscal y encuadramos dentro de los supuestos de hechos previstos en la ley del impuesto sobre la renta, pues obviamente tenemos que pagar el impuesto y el Estado no nos llama a cuadrar, a convenir, a acordar el pago del impuesto. Y tenemos también los recursos de empresas del Estado. Y básicamente estos están referidos a las empresas que pueden estar o bien
a cargo de la prestación de servicios que debe realizar el Estado o empresas nacionales. En el caso de las empresas que tienen a su cargo servicios públicos, tenemos el caso de Corpoelec, tenemos el caso de la CANTV, que obviamente, aunque cobran una cantidad insignificante, ellos vienen a engrosar parte de los recursos que tiene el Estado. Y en el caso de las empresas nacionales, industriales y comerciales, tenemos todas aquellas empresas en donde tiene una intervención el Estado venezolano, bien con la totalidad accionaria o, por el contrario, con más del 50% de las acciones de esas empresas. Tenemos el caso típico de PDVSA y, ¿por qué no decirlo? Lácteos Los Santos y todas esas empresas que han sido expropiadas. Luego tenemos los ingresos o recursos de carácter gratuito. Los ingresos o recursos de carácter gratuito son todos aquellos en donde el Estado no ha tenido que hacer ninguna actividad para constreñirnos. Más bien es el mismo particular el que va a dar de forma gratuita esa liberalidad. El ejemplo es el caso de la herencia yacente. La herencia yacente es un concepto que maneja básicamente en materia de sucesiones o de donaciones. Y en este caso, imaginemos que Pedro Pérez murió y Pedro Pérez no dejó a ningún heredero. Entonces, mientras se hace el proceso para establecer que esa herencia no tiene un titular que la vaya a representar, hasta que no se decrete por el tiempo que queda vacante, pues eso es un recurso gratuito que va a tener el Estado. Y por supuesto también las donaciones. Y creo que lo decíamos ya, la donación es una liberalidad mediante la cual Pedro Pérez pudiese, en todo caso, darle al Estado venezolano una cantidad de dinero sin ninguna contraprestación. Entonces, en ese caso habría una donación y forma parte de los recursos gratuitos que tiene el Estado. Luego tenemos los recursos tributarios y dentro de los recursos tributarios nosotros tenemos que mencionar los 3 tipos de tributos que están dispuestos dentro de nuestra Carta Magna, básicamente en el artículo 133 de nuestra Constitución. ¿Y cuáles son ellos? Los impuestos, las tasas y las contribuciones, que nosotros posterior en otra unidad temática, como es la unidad temática número 3, vamos a referirnos a ellos. Y también vamos a contar con la clasificación de ingresos producto de recursos no tributarios. Y el ejemplo típico son los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Un bien de dominio público, imaginemos un parque. Y imaginemos el parque metropolitano y que nos cobren una entrada ínfima para poder acceder a sus instalaciones. Pues esto le va a permitir al Estado obtener un recurso. Básicamente, ojo, la entrada pues será insignificante, el valor del acceso será insignificante para la reparación de la infraestructura del parque metropolitano. Y los bienes de dominio privado básicamente son todos aquellos recursos que el Estado obtiene, pero no por vía tributaria, no por vía de impuestos, tasas ni contribuciones, pero sí por bienes que le pertenecen a él. Por ejemplo, la venta de unas acciones, como por ejemplo de la empresa Lácteos de los Andes o por ejemplo de la CanTV o de, por ejemplo, de la electricidad de Caracas o de Corpoelec. Y también tenemos los recursos no tributarios por sanciones patrimoniales. Estos recursos básicamente no devienen de lo que nosotros llamamos tributos, llámense impuestos, ni tasas ni contribuciones. Solo devienen producto de alguna actuación que nosotros como ciudadanos hemos cometido y básicamente una irregularidad. Imaginemos que nosotros tenemos un carro y necesariamente nosotros tenemos que tener al día todos los documentos como la licencia, el pago de los trimestres municipales, el seguro de responsabilidad civil obligatoria y nosotros salimos y nos piden los documentos y ¿qué les parece? No tenemos ningún recurso de ese tipo. En ese caso, nosotros estamos incurriendo en una actuación ilegal y por tanto, si nos para y el funcionario municipal nos exige ello
y no tenemos ninguno de esos documentos, pues obviamente nos va a multar. Y en ese caso, nosotros tenemos que pagar esa multa. Ese recurso, es decir, ese pago que nosotros hacemos, va a ser catalogado como un recurso no tributario por sanción patrimonial. Y también vamos a conseguir los recursos no tributarios por actividad monetaria. Y esos son los que va a obtener el Estado cuando hace las operaciones a través del cambio de divisa. Obviamente por el Banco Central de Venezuela, no por esos cambios de menudeo, ni por el mercado negro, solo por los entes oficiales. Y también dentro de esa misma clasificación de los ingresos públicos vamos a conseguir los recursos por crédito público. Y dentro de ellos vamos a señalar el caso de los empréstitos en moneda extranjera. Los empréstitos son básicamente unas operaciones que puede ejecutar el Ejecutivo Nacional a través o con el nombre de la República para que un ente extranjero, llámese el Fondo Monetario Internacional, llámese el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre en cantidades de dinero y ellos a cambio les den unos títulos que van a estar, en todo caso, soportados en el buen nombre de la República. Y también tenemos los empréstitos domésticos o en moneda nacional, que son todos aquellos que en un momento determinado va a dar el Estado venezolano y que los va a presentar a todos y cada uno de los ciudadanos que estamos habitando la República para que aquella persona que tenga un dinero y quiera dar confianza en el Estado pueda comprar esos bonos y pueda, en todo caso, obtener una ganancia en un tiempo muy corto. Ejemplo de eso tenemos los bonos de PDVSA. La última convertibilidad es para el año 2022, es decir, dentro de muy poco. Y tenemos los créditos adicionales. Los créditos adicionales son todos aquellos ingresos que van a generarse en función de que el Ejecutivo Nacional, cuando diseña la ley del presupuesto nacional, no determinó que iba a venir un gasto excepcional y en todo caso tiene que crear esa disposición a través de una ley especial de crédito adicional que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional y tiene que cumplir con todos y cada uno de los parámetros que nosotros vimos en el video anterior, que dispone que para ello tiene que ser presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que darle el visto bueno, porque recordemos que cuando estamos haciendo mención a la actividad financiera, todo gasto debe estar soportado en una determinada ley. En caso contrario, no puede considerarse gasto público, sino un desembolso que no está soportado en los lineamientos y en esa reserva legal. Así las cosas, fíjense que nosotros en este momento hemos visto los elementos fundamentales de lo que se entiende como la hacienda pública, la actividad financiera del Estado y en función de ello nosotros revisamos estas cuatro figuras: la necesidad pública, el servicio público y por si fuera poco, estudiamos lo que es el gasto público y lo que nosotros denominamos los recursos o los ingresos públicos. Yo quiero preguntarle a mi amigo Leandro y a mi amiga Roxana a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, como tal, sí tengo varias preguntas porque la señal se me cortó, entonces no entendí muchas cosas. Ajá, no, claro, estamos para ello. Dime. Por lo menos al final de la diapositiva, la última diapositiva, no Sí. entendí la última parte, lo último que explicaste. Ajá. Esa estaba referida a los de los empréstitos públicos, ¿sí? Ajá, Ok. Voy a volver a compartir la pantalla para hacer referencia a ese punto. En esa diapositiva, nosotros estábamos revisando de manera puntual los recursos que tiene el Estado y habíamos señalado básicamente los recursos por crédito público y por crédito adicional. Cuando hablamos por crédito público,
son todos aquellos que obtiene el Estado a través de la emisión de bonos, y en función de esto pueden ser a través de empréstitos en moneda extranjera, y se emiten bonos para que algunos organismos internacionales puedan darle un crédito específico a la República. ¿Y cuáles son esos organismos internacionales? Llámese Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos ellos pueden, bien sea unidos o de forma separada, darle un crédito a Venezuela. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la emisión de esos empréstitos, pero en moneda extranjera. Venezuela tiene que garantizar el pago de esas cantidades de dinero, pero obviamente en la moneda en que fue soportado ese crédito. Pero imaginemos que no lo quieren hacer con organismos internacionales, sino que lo van a hacer con la misma cantidad de personas que hay en Venezuela. Pues pueden emitir bonos, y estos bonos los van a negociar con los particulares. Por ejemplo, los bonos de PDVSA. El bono de PDVSA tiene la confianza de esa empresa como tal, y pudiese ser que usted compre un bono por 10 bolívares y el Estado le dice que es un bono que le va a generar en todo caso un dividendo del 100% para dentro de 10 años. Entonces, en 10 años usted va a obtener no los 10 bolívares que empleó o que le dio para la adquisición de ese bono, sino que va a obtener 100 bolívares. Entonces, fíjese, el Estado va a asegurar en un momento determinado para cubrir esos gastos una cantidad de dinero, pero también promete con su buen nombre que va a entregar las cantidades de dinero que prometió a través de ese empréstito doméstico en moneda nacional. Y luego tenemos los créditos adicionales, que son todos aquellos créditos que en un primer momento se van a generar producto de la no previsión que hace el Estado a través de la ley del presupuesto nacional. Recordemos que todo gasto tiene que provenir de esa ley del presupuesto nacional, que es presentada a la Asamblea Nacional los primeros días del año. Y si en esa oportunidad el Estado no dispone de esos gastos, pues es un gasto totalmente excepcional, y por ello tiene que crearse el crédito adicional, que indefectiblemente debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. No sé si me di a entender, Wilmer. Leandro. Sí, ahora sí entendí mejor. Ah, chévere, mi corazón. Creo que Roxana se volvió a salir de la... Se volvió a desconectar. Este es el problema Es que usted sabe, de Zoom. El problema de Zoom es este, tú que sabes no te entiendo. que, profe, tú sabes el problema que vimos aquí, que las comunicaciones son Sí, se muy cae. Sí. intermitentes. Sí, por eso, Leandro, yo creo que lo más lógico es que nosotros hagamos los videos para enviarlos y que puedan consultarlo en el momento que ustedes consideren necesario. Y lo otro es que tengamos un momento en la semana para poder descifrar aquellas dudas o aquellas preguntas que surjan en el contexto de la temática. No sé si les parece de esa manera. Pues sí, profe. Lo pudiésemos hacer o bien de manera... Profe, una preguntita. Las preguntas, la evaluación se va a hacer de este modo. ¿Cómo ¿Cómo? se- ¿La evaluación qué, mi querido Wilmer? No te escucho. Que las preguntas que tú dices Ajá. que van para la evaluación. Tranquilo, tranquilo. Ahí yo les diré, no sé, pudiese ser para la próxima semana, y yo les mando unas preguntas y
ustedes van a tener un lapso de 5 días para que contesten las preguntas, o un lapso de 3 días para que contesten las preguntas. Ah, listo, profe. ¿Eso se hará por medio de qué? Yo se los De las PowerPoint. envío al correo y ustedes las desarrollan, porque es una opinión personal de ustedes. Ah, El como un próximo tipo de tema, encuesta. Como... ajá, el próximo tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emplear una estrategia, que me hagan un mapa conceptual, pero vamos a hacerlo de esa forma para que sea menos engorroso para ustedes y que ustedes emitan su opinión como futuros licenciados en administración. Ah, dale, dale, profe, me parece bien. Chévere. Bueno, Leandro, como ya hicimos lo propio y estamos casi que a punto de que se nos acabe el tiempo de Zoom, yo voy a detener nuestro video y te voy a dar las gracias por acompañarme en esta primera sesión sincrónica de la asignatura. Que tenga feliz día, igualmente para todos aquellos que nos van a ver de manera asincrónica. Y bendiciones. Nos vemos. Dale, profe. Gracias a ti. Un gusto conocerla. Hasta luego. Igual.